Políticos delatados por sus gestos. En la política, ¿el contenido de un discurso cuenta tanto como siempre hemos creído? Este no es tu referente. ¿Qué importancia tiene la comunicación no verbal en la eficacia de un discurso? Las expresiones faciales, los gestos, la entonación de la voz. With courage and compassion, strength and resolve. ¿Cuáles son los elementos emocionales y racionales que determinan una reacción positiva o negativa hacia un político? ¿Por qué algunos políticos son más carismáticos que otros? Pienso que el carisma es una combinación de la capacidad de conectar con el público y tener una relación cercana con él. Por eso el carisma está muy bien personificado en dirigentes estadounidenses como Ronald Reagan y Bill Clinton, que en este aspecto se parecen mucho. Pero también creo que el carisma se puede comparar a lo que llamamos proyección cuando hablamos de la voz. El carisma significa tener un efecto no solamente en tu entorno inmediato, sino también en poder influir, digamos a distancia, y comunicarnos de una manera que impresione a la gente. El carisma es la capacidad de atraer la atención de suerte que la gente se fije en ti. Todo ello combinado con poseer esa magia de cambiar cómo nos sentimos e incluso cómo pensamos y actuamos. Una persona carismática es alguien que te impresiona. Es una persona interesante, que resulta atractiva. Posee cierto grado de encanto y confías en sus dotes de mando. En los últimos 30 años, el desarrollo de la etología y la psicología, así como el progreso de las tecnologías de imagen y sonido, nos ha permitido entender mucho mejor algunos de los elementos del carisma en la política. Reyes, príncipes, jefes de Estado y dirigentes políticos siempre han intentado parecer convincentes y seguros de sí mismos. Es parte de la imagen que todo dirigente quiere proyectar y en cierto modo es lo que la gente espera de ellos. Sin embargo, el lenguaje corporal político ha evolucionado enormemente a lo largo de la historia. No hace ni siquiera un siglo, cuando los dirigentes políticos se dirigían a miles de personas, solían hacerlo desde un palco, de manera que la multitud solo alcanzaba a verlos desde la distancia. Su postura y entonación de la voz eran los elementos principales de la comunicación no verbal. Su lenguaje corporal era muy teatral, hasta caricaturesco. La invención de la televisión ha afectado al lenguaje corporal de los políticos y su manera de comunicarse con el público. La televisión aumentó el poder de las imágenes y presentó a los dirigentes políticos en primeros planos a millones de espectadores. En la actualidad, la conducta de los políticos a través de sus expresiones faciales, gestos y posturas no puede escapar a las cámaras. La excesiva exposición de los personajes políticos los convierte en verdaderas estrellas mediáticas. Al mismo tiempo, la información se transmite prácticamente a tiempo real. Llega antes, en cualquier momento y de manera fragmentada,
por lo que es incluso más importante conseguir convencer y ganar aceptación en cuestión de minutos. Muchas veces la gente cree lo que decían los mitos de la antigüedad. Así, en la política, nada debería importar más que lo que se dice realmente. Sin embargo, la mayoría de los votantes conocen a sus políticos solamente por sus pantallas de televisión, donde la imagen es todopoderosa. Todos ustedes van a ver los mismos discursos de dirigentes políticos. Ustedes, los del Grupo 1, solo tienen las imágenes. Ustedes, los del Grupo 2, tendrán las imágenes y la voz. Y ustedes tendrán las imágenes y la voz filtrada. Y les voy a pedir que elijan solamente un sentimiento. Many Americans, these 4 months have brought sorrow and pain. To fight it together. He comprobado sus respuestas y la gran mayoría de los grupos ven a Ronald Reagan como una persona feliz, a Jacques Chirac también, curiosamente a Bush e incluso a Blair. Ustedes los ven preocupados, nerviosos e incluso temerosos. La conclusión es que la mayoría de los observadores directamente reconocen las emociones de un dirigente político con solo mirarlo a la cara. Y esto en menos de 2 segundos. Experimentos recientes con imágenes por resonancia magnética confirman que nuestra reacción ante la fotografía de un dirigente político viene determinada principalmente por la parte emocional de nuestro cerebro. Con nuestro cerebro visual, juzgamos los rostros de políticos desconocidos, ya sea positivamente o negativamente. 1 segundo nos basta para votar a favor de rostros que nos parecen más competentes o más atractivos. De hecho, esa decisión tiene menos que ver con nuestra corteza cerebral racional que con el sistema límbico, que es el centro que gestiona nuestras emociones primarias instintivas. Los seguidores de un dirigente pueden reaccionar a su cara sonriente de la misma manera en cómo funciona el amor a primera vista. En sus cerebros, las áreas que se activan son las de la felicidad, las del placer. Las pupilas tienden a dilatarse inconscientemente. Las pupilas de los detractores de dicho dirigente tenderán a contraerse y las áreas que se activen en su cerebro serán las de la ira o las de la indignación. Nuestro cerebro emocional nos hace reaccionar como primates cuando observamos a otro miembro del grupo. ¿Es dominante? ¿Tiene aplomo? ¿Confianza en sí mismo? ¿Nos hace sentir seguros o parece nervioso, asustado e inseguro? El profesor Roger Masters lleva estudiando más de 20 años estas raíces primarias de la política. La característica básica de nuestra herencia primate es que compartimos modos de demostrar sentimientos y acciones potenciales mediante claves que lanzamos a otros individuos para hacerles ver cómo nos sentimos y qué podríamos hacer. El comportamiento gestual facial de los seres humanos es similar al de los primates y hay 3 tipos principales.
expresiones de miedo, ira y felicidad. En las expresiones de miedo vemos cómo las cejas están bajadas, los ojos están abiertos, atentos al entorno, las aletas de la nariz dilatadas por si tenemos que salir huyendo, los labios apretados. La expresión de ira, en cambio, es muy diferente. En ambos casos vemos que enseñan los dientes inferiores, el ceño está muy fruncido. La expresión de confianza y felicidad es muy distinta. Cejas levantadas, la mirada no está fija y en las sonrisas se muestran los dientes superiores e inferiores. La política es parte de la naturaleza humana. Aristóteles dijo que el ser humano era un animal político. Los primates en general conocen lo que es la autoridad. Hay diferencias entre el líder del grupo y el resto de los miembros del grupo, y con los seres humanos sucede lo mismo. Los gestos y las posturas de los dirigentes expresan dominio. El liderazgo depende de la combinación entre la cooperación y la competición. Esto es cierto en el caso de los primates. Entre los primates superiores, el jefe necesita el apoyo de los otros miembros del clan. En la política, antes de presentarte a la presidencia, tienes que ser nombrado por tu partido. De manera que claramente el truco está en combinar la rivalidad que surgirá con algunas personas con la cooperación y alianza con otras. En eso consiste el juego. La campaña política en los seres humanos, ¿qué es? Pues consiste básicamente en activar tu base, conseguir que te apoyen, vencer a la competencia. Los chimpancés hacen lo mismo. Normalmente a los machos no les interesan las crías, pero de la misma manera que los políticos humanos cogen a niños y los besan todo el tiempo durante las campañas, los chimpancés machos hacen lo mismo para ganar popularidad. Y cuanto más popular seas, más éxito tendrás cuando retes a tus rivales. Dear Governor Bush, thank you for coming to our school and for your visit. That love can outlast hate, that the light of human life can shine on through the most terrible darkness. Nuestro repertorio de expresiones faciales es mucho más rico que el de los primates. Nuestras emociones son más complejas y tenemos más músculos faciales que nuestros parientes, lo que hace posible una mezcla de emociones y un mayor repertorio de expresiones. El profesor Nick Usev ha creado un programa informático que permite analizar los porcentajes de algunas de las emociones que puede expresar nuestro rostro. Nuestro sistema se basa en un modelo que funciona con porcentajes. Tenemos una máscara que ponemos en la cara y esta máscara examina los movimientos de los músculos faciales y, por consiguiente, refleja las expresiones faciales reales. Cuando construimos la máscara, usamos un modelo simplificado de los músculos de esa cara. De manera que usamos 12 pares de músculos y estos son los que se usan para captar los movimientos predominantes de la cara. Por ejemplo, los movimientos de la boca, mejillas, cejas y la parte superior de la cara. Blair en esta foto tiene claramente una expresión de felicidad. Aquí está sumamente expresivo y muestra todas las características típicas de esta emoción. La sonrisa amplia, los ojos ligeramente cerrados, es muy convincente. Vale, ¿y Nicolás Sarkozy, por ejemplo? Bueno, ciertamente gesticula mucho. Creo que su cara es menos carismática que la de los otros. Y tiene una extraña combinación de diferentes emociones. Oh, sí. Aquí podemos ver tristeza, por ejemplo. No es tan expresivo.
aunque quiera parecerlo moviendo las manos. Sí, sobre todo que tiene menos autoridad de lo que la gente cree. La gente cree que tiene mucha autoridad, pero no puedes tener mucha autoridad si estás triste o tienes miedo. No. Bush es un gran ejemplo de cómo se combinan expresiones faciales contradictorias. Hay felicidad en un 11%, pero por otro lado su rostro también expresa ira e indignación. Y parece que esto es muy característico de él. Por un lado muestra una parte muy positiva, pero también de determinación, y además se lo ve algo preocupado y triste por el tema. Si nos fijamos en esta secuencia de Ronald Reagan, es evidente que es muy buen actor. Es capaz de mostrar una buena combinación de emociones. Felicidad, tiene una buena sonrisa, algo de determinación que viene dado por los parámetros de la ira y la indignación. En la mayoría de los casos, por supuesto, nosotros, los seres humanos, nuestra expresión es distinta cuando nuestro rostro es neutral. Es decir, algunas personas tendrán una cara más triste y otras una cara más sonriente. Un buen ejemplo de un político que tiene una cara triste neutral es George Bush. Y otro caso, por ejemplo, Tony Blair, sería un rostro más alegre. Lo que hemos notado en general es que hay una mezcla de emociones. Eso es cierto. Sin embargo, en algunos casos, cuando una persona muestra felicidad o sorpresa, se puede ver un porcentaje muy alto de esta emoción. Además, hemos podido comprobar que una emoción positiva tiende a ser más absoluta, mientras que las emociones negativas tienden a estar más mezcladas. Para esta tierra esté en la Junta de Andalucía. Las expresiones faciales carismáticas son signos evidentes de autoridad y dominio, o denotan felicidad y alegría, pero nunca son muestras de nerviosismo o tristeza. También es necesario que las expresiones faciales sean coherentes con la postura corporal y los gestos, otro elemento fundamental del carisma. Imagínense un político que no gesticule, que tenga los brazos pegados al cuerpo. Nos parecería muy raro. No solo nos parecería rígido, sino poco comunicativo. La mayoría de los gestos que vemos hacer a los políticos tienen dos objetivos principales. Uno simplemente es para hacer hincapié en un punto. El otro aspecto es que, cambiando la forma de la mano o el movimiento, se marcan las unidades del discurso. Una nueva unidad de discurso comienza con una nueva forma de la mano o con un nuevo movimiento. De manera que, de hecho, el espectador sabe cómo estructurar lo que está oyendo, viendo los movimientos gestuales. Pero también hay una serie de gestos más específicos o gestos que tienen significados más específicos. Hasta el día de hoy a los políticos les ha encantado el gesto de la precisión, un gesto que ya conocían en la antigua Roma y que hacían los políticos de esos tiempos. Es un gesto que nos indica que lo que se está diciendo en ese momento es algo muy específico, ¿vale? Has escogido un objeto muy específico del que estás hablando o dices algo muy específico de ese objeto. Otro gesto muy común que encontramos entre los políticos es este movimiento como de partir algo, de cortar, y que se hace con una gran variedad de formas de la mano, usando el gesto de la precisión, con el dedo índice extendido, con la mano plana, que recala este movimiento de cortar. Critical national security issue for our future, and politics must stop at the schoolhouse door. Es importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se realiza el gesto y no creer que existe un significado fijo para un gesto concreto. El sentimiento. Y por tanto se puede hablar de solidaridad.
A veces nos encontramos que los políticos hacen gestos simbólicos como por ejemplo cuando George W. Bush pone las manos así, como si estuviera estrangulando a alguien cuando habla de las garras del terror. Slowly but surely, the grip of terror around the throats of the Iraqi people is being loosened. Otra forma de entenderlo es pensar que este gesto es una metáfora porque la expresión garras del terror es metafórica y el gesto enfatiza esa naturaleza metafórica de su discurso. Entre los líderes políticos populistas radicales, a menudo te encuentras con un lenguaje corporal que en cierto modo va contra las normas establecidas. Al hacer uso de una conducta gestual exaltada, lo que buscan es captar a las masas que están hartas del sistema político establecido. Un buen ejemplo de eso es Mussolini, quien en esta secuencia no solo usa un movimiento del cuerpo muy teatral, sino que también explica sus ideas gesticulando de una manera que en cierto modo es poco común entre los políticos establecidos. Una parte de la conducta corporal a la que no solemos prestar mucha atención es la forma de caminar de la gente. Parece ser que en la antigua Roma hubo una clase de políticos que empezaron a ganar influencia durante la época de la República, que venían de las provincias, del campo, y se movían de forma muy distinta a la élite urbana de Roma. De manera que su política se plasmó en esa forma de andar rústica. La tendencia a moderar los gestos tiene mucho que ver con la manera en cómo se ve el cuerpo humano en la cultura occidental. El cristianismo juega un papel en eso. Por ejemplo, en la Edad Media, gesticular mucho era un signo de que esa persona era incapaz de controlar sus impulsos físicos. Hasta el día de hoy, esa proscripción contra todo lo que sean gestos exagerados viene motivada por la idea de que hay una falta de autocontrol en el orador. Sin embargo, yo como experto en la comunicación diría que cuanto más gesticules, cuanto más complejos sean tus gestos, mejor te comunicarás en realidad con la gente. Creo que estamos viviendo un verdadero renacimiento gestual y creo que eso tiene que ver con la naturaleza visual de nuestra sociedad. Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen. Si bien somos capaces de reconocer las emociones, la intención y la expresividad de nuestros dirigentes políticos en sus expresiones faciales y lenguaje corporal, también su capacidad de convencernos depende en gran medida del timbre de la voz y de su entonación. To believe that together, with God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. La voz está vinculada con la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros y con el mundo, lo cual no es solo una verdad científica, sino también psicológica. La voz va unida a la intención del hablante, y esa intención se puede oír escuchando el tono de voz. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Porque, en última instancia, la voz representa el equilibrio entre lo interno y lo externo, entre nuestros pensamientos y nuestra expresión de esos pensamientos. Hay diferentes tipos de voces. Primero están las voces de cabeza, que se caracterizan por la dirección, sobre todo la dirección de la cara. Las voces de cabeza son pomposas y a menudo tratan de ser convincentes. Luego tenemos una voz parecida a la de cabeza, que es la voz oral, que utiliza especialmente la cavidad bucal. Por ejemplo, Tony Blair tiene una voz con la que la boca está activa, lo que le da a la voz un carácter penetrante. Es una voz con armónicos superiores que corre muy bien. Otro ejemplo de voz oral es la de Bill Clinton, que de hecho no tiene una voz demasiado resonante, no usa las resonancias de pecho. Su voz es más bien aguda y se la puede considerar una voz oral con un timbre algo nasal. At the special NATO summit this summer, that is what we will begin to do. We must strengthen NATO's partnership for peace with non-member allies. También tenemos voces que se apoyan en la laringe y que llamamos voces de garganta. Estas voces son voces apretadas. Son voces que van buscando las palabras. Las palabras cobran más importancia que la resonancia y por tanto estas voces son siempre menos carismáticas que las voces que tienen resonancia. Las voces que nos pueden hacer sentir especialmente inseguros son las que hacen intervenir sobre todo la garganta o aquellas que se apoyan masivamente en la cabeza. La voz no está usando todo el cuerpo y resulta molesta porque suena gutural y está enganchada en la garganta, como le pasa al antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el señor Fischer. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. You promise a meeting at that high a level before you know what the intentions are. I don't want to be used for propaganda purposes. La voz de Hillary Clinton es un ejemplo de voces que transmiten una falsa seguridad. Su voz denota cierta fragilidad y su registro es más de laringe y cabeza. Desde luego, Hillary Clinton no tiene una voz de pecho, seductora y afirmativa como la de Margaret Thatcher. Together our nations have faced the challenges of our time and have not flinched. We forged ahead with strengthening the peace, spreading prosperity, and safeguarding liberty. Hillary Clinton hace uso del registro emotivo precisamente porque esa falta de seguridad en su voz permite que esta fragilidad emocional se oiga sin intención alguna de ocultarla. Las voces de estómago son las voces más valiosas porque están bien apoyadas y tienen una cantidad abundante de armónicos superiores. Así es concretamente la voz de Ronald Reagan, que tiene un buen equilibrio entre bajos y agudos. No solamente es una voz bien sostenida, sino que también es una voz que activa todas las resonancias del cuerpo, por lo que resulta equilibrada y armoniosa. To those neighbors and allies who share our freedom, we will strengthen our historic ties and assure them of our support and firm commitment. We will match loyalty with loyalty. We will strive for mutual... Otro elemento importante en la eficacia de los mensajes orales es el número de palabras por minuto. Money cannot buy it, power cannot compel it, technology cannot create it. It can only come from the human spirit. Tout est possible. Incluso aunque haya diferencias culturales entre las lenguas, se ha demostrado que el ritmo idóneo, por lo general, se encuentra entre 140 y 180 palabras por minuto. Libres y con derechos. Por debajo de 140, la atención del público disminuye y se genera un sentimiento de aburrimiento. Por encima de 180, el flujo de palabras es demasiado intenso y el mensaje se vuelve confuso. Las pausas en un discurso también son muy importantes, aunque a veces algunas pausas denotan duda e incertidumbre.
or how we used our intelligence to, for example, Pero la mayoría de las veces las pausas sirven para recalcar la autoridad, hacer énfasis o transmitir solemnidad. friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Creo que generalmente encontramos mucha coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido. De hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta congruente con el contenido de su discurso. Una de las cosas que chocan de la expresión facial de George W. Bush es la asimetría. Y esa asimetría se puede ver especialmente en las cejas. Cuando usa sus cejas, cuando las eleva para enfatizar algo, a menudo acaban en diferente posición, una más alta que la otra, y da la impresión de que le hace gracia lo que está diciendo. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. This is all in the context of war. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. El público puede, por supuesto, intuir a un nivel emocional si tienen ante sí a una persona fuerte y segura de sí misma, o si se trata, en cierto modo, de una seguridad ficticia y en realidad hay una falta de fuerza interior. El carisma político y el impacto de un dirigente dependen muchísimo del contexto histórico, cultural y social de un país. Hay una clase de carisma que surge cuando una sociedad se siente amenazada y hay un líder que demuestra ser fuerte, no tener miedo ante esa amenaza y que promete ayudar a su comunidad, si ésta le sigue, a tener más confianza en sí misma y superar dicha amenaza. Por ejemplo, en el caso de Hitler, eso implica un enorme despliegue de agresividad en su comportamiento no verbal. Si vemos un discurso de Hitler, al principio, cuando sube al podio, podemos ver algunos signos de inseguridad. Sin embargo, lo que hacía con muchísima inteligencia era generar una gran cantidad de energía. Hablaba con mucha contundencia.
Y además tenía un truco que era que había entrenado a sus seguidores a compartir esas emociones. Decía algo y la multitud, en lugar de aplaudir, empezaba "Heil Hitler" al mismo tiempo. Esto daba la imagen de una enorme fuerza, porque hablaba con una energía y una determinación increíbles, lo cual provocaba una respuesta salvaje en las multitudes. Y esto era lo que salía en los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación en la época de Hitler eran películas, y la cámara estaba situada en un lugar muy bien pensado para sacarle bien. Luego, la película se editaba de manera que desapareciera cualquier signo de debilidad. La televisión nos presenta un mundo muy diferente porque saca lo que hay. A pesar de que la educación política de los ciudadanos ha mejorado durante las últimas décadas, todas las imágenes políticas que transmite la televisión y los medios de comunicación modernos tienden a influir en el espectador de manera que éste acaba dirigiéndose por el principio de los comportamientos contrastantes. El cerebro instintivamente produce una comparación visual entre los distintos dirigentes políticos. Ciertas imágenes son memorizadas inconscientemente. Políticos bajándose de los coches, sonriendo, apretando manos, pero también expresiones de nerviosismo, tristeza o estrés. Al cuantificar la proporción de expresiones y posturas positivas y negativas, el cerebro del público produce espontáneamente una descripción comparativa en términos de autoridad, autoconfianza y afinidad. La clave de la popularidad a menudo está en la combinación de tres elementos: autoridad, energía y felicidad. De la misma manera que hay diferencias entre las sociedades y las culturas en cuanto a lo que esperan los votantes de sus políticos y a la actuación pública que esperan de sus políticos, también es cierto que las culturas cambian con el tiempo y las expectativas cambian, y pueden cambiar muy rápidamente. You forecast two things. First, that the decade would be less dangerous if the West maintained the strength required. Los cambios en las expectativas del público generalmente reflejan cambios en la sociedad, y uno de los cambios principales en muchos países durante las últimas décadas ha sido el papel cada vez mayor de las mujeres en la política y su acceso a posiciones de poder. I'm thrilled to have everyone here on this stage who represents the past, the present and the future of our country. Los estudios demuestran que las mujeres son más expresivas que los hombres espontáneamente en sus relaciones con los demás, especialmente sonriendo y riendo, algo que deberían utilizar como armas políticas. Creo que las mujeres tienden a mantener un perfil más bajo en sus apariciones públicas. No hacen los mismos intentos de proyectar poder con sus gestos y con su lenguaje corporal. You will not escape the justice of this nation. Las posturas, los gestos y la comunicación corporal del hombre se basan mucho más en las pautas primarias del macho dominante, mientras que las mujeres hacen mucho más uso del registro participativo, del intercambio y son más expresivas y receptivas. En general, podemos notar algunas diferencias estadísticas entre hombres y mujeres, en el sentido de que las mujeres tienden a ser más alegres, más entusiastas, y los hombres tienden a ser más pragmáticos, en el sentido de que muestran indicios de ira e indignación. Sin embargo, también hay mujeres muy fuertes que tienden a mostrar muchas de las emociones características de los hombres. Mr. President, when you welcome me to the White House, alors, lorsque l'État central, en fonctionnant mieux
El combate político y el predominio de los hombres en la política fuerzan a las mujeres a adoptar el estilo masculino y demostrar su autoridad, a veces de manera agresiva, en un intento por parecer por lo menos igual de fiables y competentes que sus homólogos masculinos. Voilà l'enjeu de l'année prochaine. El verdadero reto de la mujer en la política es encontrar el equilibrio adecuado entre alegría, empatía y receptividad, emociones mucho más naturales para las mujeres y las demostraciones de autoridad ofensivas que son mucho más naturales en los hombres. Hillary Clinton logra este equilibrio bastante satisfactoriamente. La sonrisa y la actitud alegre contribuyen en gran medida a la popularidad tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. La seducción es parte del carisma y sonreír es un arma fundamental de la seducción. Pero ¿qué podemos decir de las sonrisas de nuestros dirigentes políticos? La mayoría de las sonrisas que ponemos, salvo que nos lo estemos pasando muy bien, no son verdaderas sonrisas de placer. Son sonrisas sociales, sonrisas de consentimiento, a veces sonrisas falsas. La diferencia es muy sutil y no está en los labios ni en los pómulos, sino en lo que llamamos el pliegue del ojo, que es el trozo de piel que hay entre las cejas y el párpado, y que ligeramente cae si la sonrisa es de placer. Pero es muy sutil y no es fácil de reconocer. En la política todo es cuestión de encontrar un equilibrio entre el comportamiento natural y la actitud controlada. Aunque esté ensayada, cuanto más natural parezca una conducta, más eficaz será. Es importante para los políticos que su imagen sea representada con exactitud para poder hacer uso del registro correcto dependiendo de la situación. We made tremendous progress from the past. And the treaty is setting a period of time. Entonces, con estas condiciones, ¿podemos esperar que nuestros políticos sean espontáneos o sinceros? I'm not going to comment on that. Creo que no es muy probable que te elijan para un alto cargo si no tienes una buena actuación en público. Así que sí, tienen la capacidad de engañarnos cuando quieren, y nosotros probablemente sabemos eso cuando los elegimos. En este país, en los Estados Unidos, la gente dice que la característica que más se valora en nuestros políticos es la honestidad. Por otro lado, hay un alto grado de cinismo, y dudamos de que los políticos digan alguna vez la verdad. We'll find out about the weapons of mass destruction that we all thought were there. That's part of the Iraqi survey group and the group I put together to look at. Mi estudio demuestra claramente que la mayoría de la gente no puede saber por el comportamiento si alguien miente. Por el rostro, el cuerpo, los gestos, la voz y el habla. Se acierta menos de un 5% de veces. Well, but what wasn't wrong was the fact that he had the ability to make a weapon. Aunque a nadie le crece la nariz de Pinocho, hay signos que te dicen cuando una emoción no concuerda con lo que estamos diciendo o estamos pensando más de lo que la gente espera que pensemos. How do you respond to critics who say that you brought the nation to war under false pretenses? Yes. First of all, I expected to find the weapons. Hay unos signos que llamamos puntos calientes, y cuando los ves, sugieren, aquí no nos estás contando toda la historia. Averigua por qué. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech, and I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
Los signos que revelan que se está mintiendo pueden variar de una persona a otra. En su caso es el uso de un lenguaje de distanciamiento. Pretende alejarse de la persona. Es decir, nunca mantuve relaciones sexuales con esa mujer. I did not have sexual relations with that woman. Habría sido mucho más convincente si hubiera dicho: nunca mantuve relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, en lugar de poner esa distancia. Así que ese es realmente el principal indicio de que no está diciendo la verdad. Pero además vemos, antes de eso, antes de decir una palabra, se muerde el labio inferior, que es un gesto no extraño en él, pero es una peculiaridad que vemos en los niños que están a punto de decir una mentira. Yo he intentado distinguir entre la veracidad y la mentira, y existe una zona borrosa entre medias. En una mentira, estoy intentando deliberadamente engañarte, y no te he dado ningún motivo para que pienses que eso es lo que voy a hacer. De manera que un actor no puede mentir, porque uno sabe que un actor no te va a decir la verdad. Está interpretando un papel, pero si es un buen actor, entonces te puede atrapar y puede hacer que te lo creas. En ese caso, ¿el actor miente? No, no está mintiendo. Sigue interpretando un papel. En cierto modo, no esperamos que los políticos nos digan la verdad. Desde luego, en público no. Porque lo que dicen puede ser utilizado por sus enemigos nacionales o internacionales. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Así que, ¿pueden mentir los políticos? Según mi definición, no. Pero pueden engañarnos, y nosotros esperamos que lo hagan. Ahora bien, en una democracia eso es un verdadero problema, porque si el electorado no está bien informado, ¿cómo va a poder elegir? Pero si todo lo que los políticos nos dicen lo oyen sus rivales, sus enemigos internacionales, no nos pueden decir toda la verdad. De manera que es un dilema para el que no tengo solución.